abordaremos uno de los relatos más influyentes de la historia de la humanidad. Un mito que ha marcado la cultura occidental, la visión del mundo, la idea del origen, la moral y la comprensión del alma humana. Pero lo haremos desde una perspectiva distinta, una lectura no literal, sino trascendental, arquetípica y profundamente espiritual. Porque el mito de Adán y Eva no es solo una narración sobre dos personajes en un jardín. Es, en su esencia, la representación simbólica del viaje del alma, su origen, su descenso, su despertar, su conflicto interno y su anhelo de regresar a su estado de unidad. Hoy exploraremos el sentido oculto del paraíso como un estado de conciencia. Analizaremos la figura de Adán y Eva como arquetipos que revelan la polaridad interna del ser humano. Observaremos el fruto, la serpiente y la expulsión no como castigos, sino como procesos necesarios para que la conciencia humana despierte, evolucione y se haga responsable de sí misma. ¿Y si el mito no hablara del error de los primeros humanos, sino del nacimiento de la libertad interior? Hoy nos acompaña Abraham Rodríguez Reyes para dialogar a profundidad sobre las claves espirituales, psicológicas y energéticas que se han mantenido en silencio durante siglos. Juntos iremos descubriendo cómo este relato describe lo que cada persona vive cuando despierta a su identidad, enfrenta sus sombras y emprende el camino de retorno a su propio paraíso interior. Abraham Rodríguez Reyes es una personalidad destacada en el campo de las artes visuales, la educación y el esoterismo, maestro en teología, fundador y director del Centro de Estudios Filosóficos Herméticos Sefir, donde ofrece estudios en cábala, astrología y tarot, enfocados a la corrección y desarrollo del alma humana. Es creador de innovadores procesos de enseñanza y prácticas espirituales que transmite a través de varios cursos y talleres para enriquecer y servir mejor a quienes buscan profundizar en su viaje espiritual y personal. Les invitamos a reflexionar, para mirar hacia adentro y para abrir la posibilidad de comprender nuestra historia espiritual con una madurez distinta. Porque cuando un mito sigue vivo miles de años después, es porque su mensaje continúa hablándonos y continúa transformándonos. Tómate un momento para estar presente, para abrir la mente y el corazón y para adentrarte con nosotros en estas revelaciones del mito de Adán y Eva. Saludos, queridos amigos, y bienvenidos a Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a abrir un mito que ha sido utilizado para juzgar, para controlar y moralizar, pero cuya verdadera esencia es un mapa espiritual del alma humana. Para ello nos acompaña Abraham Rodríguez Reyes. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, Jackie, nuevamente con el placer de estar compartiendo aquí contigo, con tu audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, pues un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros porque la verdad es que tus luces en verdad nos iluminan. Eres una persona con una gran sabiduría y sobre todo que tienes una forma de decir las cosas, de explicarlas, que todas estas intrínsecos secretos, pues a través de ti son revelados con mucha facilidad y mucho entendimiento y eso te lo agradezco muchísimo. Ay, Jackie, no, al contrario, gracias a ti. Pues bien, hoy, amigos, vamos a revelar los significados profundos detrás del mito de Adán y Eva, su simbolismo espiritual, su relación con la encarnación y el despertar de la conciencia. Así que, si te interesa este tema, dale like, suscríbete, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que entiendes el origen humano. Ujú. Bien. El sentido del mito y su lectura espiritual, Abraham, ¿de qué forma podemos arrancar el conocimiento y cómo es importante leer el mito de Adán y Eva? Ok, Jackie. Pues mira, primero que nada, vamos a tratar de dar una lectura acorde con el tiempo en el que estamos viviendo, el siglo XXI. No desde una perspectiva de una visión tecnológica o de una visión superficial, sino desde la perspectiva de qué herramientas epistemológicas o de conocimiento tenemos para entender estos mitos que por algo no caducan. ¿Y por qué digo esto? Porque pues somos muy tendientes a que este tipo de sabidurías que están en la Biblia o que están en otros libros sagrados, o los entendemos de una manera muy literal y fanática, o los descalificamos de plano.
Entonces tenemos una visión como muy polarizada y lo que nosotros hemos buscado es tratar de llegar a un punto medio y entender qué es lo que nos está diciendo en esencia, pero obviamente transportado a nuestra época, a nuestra actualidad, de qué nos sirve. Entonces, este mito de Adán y Eva en el siglo XXI es importante entenderlo desde una perspectiva simbólica, no tanto desde una perspectiva literal o religiosa, como lo dije. ¿Por qué? Porque este simbolismo nos está hablando de algo muy profundo que hemos de alguna manera perdido esa visión en la época en la que nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en una época en que o la ciencia lo explica todo, o, o la religión lo explica todo, ¿no? Y no es ni una Ujú, ni otra. Entonces, pues obviamente si nosotros leemos estos mitos bajo la perspectiva de nuestra lectura contemporánea, pues nos va a parecer una ridiculez porque además está lleno de contradicciones. ¿Sí? Si nosotros leemos el texto de forma literal y además, pequeño paréntesis, si lo leemos en nuestra lengua original, bueno, peor, bueno, en nuestra lengua y no en el idioma original del texto. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo un poquito más profundo, que es lo que nosotros hemos hecho aquí en Cefir, que es algo que se llama exégesis, que es encontrar desde la lengua original y desde analizar la época en la que aproximadamente fueron escritos estos textos, lo que están tratando de decirnos, ¿sí? A ver, permíteme tantito, Jackie, permíteme tantito. Ya, perdón. Entonces, ¿qué nos está hablando? Es un símbolo que nos habla de un elemento que también en nuestra época está mal entendido, que lo llamamos el alma humana. ujú, Entonces, este tipo de conocimiento nos trata de arrojar unas luces sobre el propósito de la humanidad. Entonces, la ciencia todavía está muy joven la ciencia y nos está hablando nos explica mecánicas, pero todavía no alcanza a llegar a los propósitos, cosa que la teología y que estos textos sagrados, pues desde un principio trataron de vislumbrarlo. Entonces, este mito nos está hablando un poco del propósito del alma humana y por qué los seres humanos somos, de alguna manera, seres transversales entre lo que podemos llamar dimensiones. Por esto, pues bueno, los textos bíblicos nos hablan de ciertos niveles, la Kabbalah también nos habla de niveles de manifestación, de niveles de existencia, y que pues bueno, el alma humana o los seres humanos estamos constituidos por un cuerpo, pero también hay algo dentro de nosotros que entre los griegos se le llama la psique o el alma, entre los hebreos se le llama el ruach, entre los pueblos nahuas se le llama el tonal. Entonces, pues bueno, es esta parte abstracta que pues no sabemos qué es, pero que ahí está, la percibimos, la sentimos. Entonces, este mito, bajo estas luces del siglo XXI, nos va a estar hablando de esta parte esencial del ser humano que tenemos un poco olvidada o muy olvidada y que por eso, pues bueno, tenemos estas contradicciones sobre lo que es, sobre lo que deseamos, sobre lo que debe de ser y pues no sabemos y estamos perdidos. Entonces, este mito nos habla del origen, de cómo el alma humana se manifiesta en el plano físico y es una metáfora muy hermosa que ahora lo vamos a contrastar un poco con la ciencia y nos vamos a dar cuenta que no son visiones que están contrapuestas, sino que son dos maneras de entender un mismo fenómeno, que es la existencia de la humanidad y esta parte abstracta que le llamamos alma. Por eso es importante en esta época entenderlo desde esta perspectiva simbólica. claro, claro. ¿Qué representa espiritualmente el paraíso? El paraíso es un estado de gracia, lo que llama la teología cristiana el estado original, el estado de gracia que fue perdido por el ser humano. Este mito no solamente lo maneja el cristianismo o el judaísmo, en realidad está presente en toda la humanidad. Entonces, este paraíso terrenal nos está diciendo que hay un estado de conciencia, vamos a verlo desde esta perspectiva simbólica, es un estado de conciencia. El problema es que nosotros creemos que este paraíso terrenal, o así lo hemos interpretado el texto bíblico, es un lugar físico en donde no existen los dolores propios de la existencia. Entonces, desde esta perspectiva, nuestra visión cristiana, judeocristiana de los occidentales, es muy negacionista sobre los aspectos negativos del ser.
Sí, siempre queremos ir a lo positivo, siempre queremos ir a la luz, siempre queremos ir al placer por una cuestión de negar el dolor, de negar otro tipo de sensaciones y de cualidades que también son intrínsecas al ser humano. Entonces, este estado de este paraíso, pues es un lugar, o así lo entendemos, donde no hay dolor, donde no hay hambre, donde no hay frío, donde no trabajo y me la paso feliz. Pues qué neurótico es eso, porque es una contradicción absoluta a la manifestación de la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene múltiples cualidades que se equilibran. Entonces, este paraíso terrenal o este estado de gracia, desde la perspectiva judio-cristiana, nos habla de un estado positivo, o sea, de un estado de bienestar que pues no es que no se pueda lograr, pero no es sostenible. Entonces, es mucho más congruente o aporta más a entender este paraíso terrenal desde una perspectiva de un estado de conciencia superior, en donde nosotros vamos a entender que ni el dolor, ni el placer, ni lo bueno, ni lo malo, ni todos estos pares de opuestos, que además no, el mundo lo entendemos a través de pares de opuestos y no es así, pues son la única vía para manifestarse en el plano, ¿no? En el mundo, en la vida. Entonces, este estado de conciencia nos permite entender que el dolor, el sufrimiento, la oscuridad tienen un propósito y que también debe de haber o existe de por sí un balance con su opuesto, que es la luz, el placer, la felicidad, etcétera. Entonces, este estado de conciencia representado por el paraíso terrenal es ubicarse en un balance, una especie de punto medio, que no equilibrio, sino balance entre estas fuerzas para que justamente este movimiento permita que la manifestación exista, que el plano físico y los demás planos también existan. Lo que sucede es que cuando se logra este estado de conciencia, pues obviamente dejan de importar muchas cosas mundanas. Entonces, al no importarme, al perder esta importancia, el dolor, el sufrimiento, el placer, pues se dice que es un estado de gracia, porque se puede comprender el propósito de la existencia misma. La Kabbalah nos dice que es una premisa muy interesante que hace Rav Isaac Luria, que es que bajo este mito el ser humano es expulsado del paraíso terrenal a partir de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues es lo que entendemos. Pero la propuesta cabalista de Larizal nos dice que no fue así, que cuando se come de ese árbol, el hombre expulsa a Dios del paraíso terrenal. Entonces Dios es el que se retrae de su creación para darle al ser humano el albedrío. Y entonces que el ser humano pueda decidir si evoluciona o desaparece. Si regresa a su origen divino, que es la propuesta de todos los grandes libros místicos, de todas las religiones primigenias, o se pierde en el plano físico. Entonces, vivimos en el paraíso terrenal, que es lo que tenemos que hacer, construir una espiritualidad, que esa es la propuesta que tenemos en Sefir, a partir de nuestros actos de estados perdón, de nuestros actos impulsados por estados superiores de conciencia que vamos a ir logrando momento a momento, si es que tenemos la fuerza para lograrlo. Entonces es regresarle a este plano la divinidad que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, eso podríamos entender o nos daría una dirección un poquito más clara sobre lo que es el paraíso terrenal y dejar de esperar una recompensa. Porque nosotros entendemos desde el judeocristianismo que si yo sufro en esta vida voy a tener una recompensa de placer en la que sigue. Y la perspectiva cabalista te dice que eso no existe, que eso no, y de hecho muchas otras formas de conocimiento místico te dicen que eso no es verdad, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a entender un poquito más esta alegoría. Perfecto. Amigos, les recuerdo, mientras que si gustan hacer sus comentarios o tienen alguna pregunta, por favor hágala en la caja de comentarios. Estamos al pendiente y a nosotros pues también nos nutre mucho el programa. Vamos a la relación entre el mito y el nacimiento, Abraham. ¿Cómo se relaciona la expulsión del paraíso con el descenso del alma a la materia? Qué bonita pregunta. Fíjate que ese es algo que llevo bastantes años estudiando, entendiendo, y que justo a partir del nacimiento de mi primera hija y ahora de mi segunda, de mi otra chiquita, pues toma otro cariz, ¿no? Porque pues, se entienden las metáforas desde otra perspectiva. Por eso es bien importante dar seguimiento al proceso del embarazo y el proceso del nacimiento, porque mucho de estas metáforas
y de estas alegorías, pues nos están describiendo en realidad el proceso del nacimiento humano. ¿Qué es lo que nos dice primeramente el mito? Nos dice que Adán y Eva habitan el Gan Edén, Adán y Jabá, ¿sí? Que bueno, hay un personaje que se llama Adán Kadmón, que es colocado en el Gan Edén o en el paraíso de la tierra, en el paraíso terrenal, y que pues bueno, el creador dice no es bueno que el ser humano esté solo, y también nos dice cuando se va a crear este Adán Kadmón, que dicen los Elohim, bueno, Adonai Elohim, dice, nace Adama Betsalmeinu Kedumateinu, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Nuestra, es en plural. No me voy a meter ahorita en eso, pero es bastante interesante. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De diversidad. Entonces, nuestra imagen, en hebreo se dice etzem, que es la raíz de la palabra, bueno, más bien tiene como raíz la palabra etz, que quiere decir árbol. Entonces, árbol, el etz, el etzem, la semejanza. Y el kedumateino, que viene de un concepto que es el demut, que tiene que ver con, bueno, el etzem es la imagen, o lo podemos entender como la imagen, la raíz del árbol, y el demut como la semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano va a estar dotado de facultades consideradas divinas. Entonces, que esas facultades las entregan unos seres llamados los Elohim. Esto es una lectura cabalista, ¿eh? No, esto no se va a encontrar en la Biblia tradicional. Entonces, pues, ¿cuáles son estas facultades? Pues las facultades intelectuales, las facultades emotivas. Ujú. Que, pues, si te das cuenta, los seres humanos somos los únicos seres que las poseemos. O sea, no quiere decir que otros animales no tengan facultades emotivas, pero no en el mismo nivel de desarrollo que lo tenemos los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que hay mamíferos que tienen facultades emotivas similares a las de un niño de 8 años. Los perros, los gatos, los caballos. Por eso nos encariñamos con ellos, pero ya no pueden procesarlas como lo procesa el ser humano a través de otros mecanismos más complejos que tienen que ver con el aprendizaje, la razón, etcétera. Entonces, la imagen y semejanza lo hemos confundido como que Dios pues, es antropomorfo. No es así. Más bien tenemos facultades divinas. Tenemos esta cualidad. Entonces, Adán es separado. ¿Por qué? Porque si tenemos la imagen y semejanza de Dios, se dice en la Cábala o de los dioses, que el frente de Adán Kadmón era masculino y las espaldas eran femeninas. Por eso cuando se habla de este mito de que Jabá es tomada de la costilla, no es la costilla, no es el hueso, es el costado. Es decir, están juntos y son separados. Entonces, lo que es un uno se separa. Y esto es algo muy interesante porque nos está hablando de una conciencia de biogénesis, de cómo la vida se empieza a generar. Y pues bien nos podría describir una noción muy vaga que se tenía en esa época de un proceso que ahora llamamos la mitosis celular. ¿Cómo se reproducen las células? Pues se dividen. Incluso nuestro cuerpo, la célula se va dividiendo. Entonces nos está hablando como que hay conciencia de este proceso, solo que pues no lo llaman mitosis, lo llaman la separación. Ujú. ¿Por qué? Pues porque observas el universo, observa la vida, observa la naturaleza y pues estos procesos existen, no tienes necesariamente que tener un microscopio pues para ver cómo se da el proceso. Hay un principio del Kybalión que dice cómo es arriba es abajo. Entonces, si tú entiendes un fenómeno, pues por inducción y deducción puedes entender cómo se puede manifestar en otras áreas de la vida, ¿no? En otros momentos de la creación. Entonces, Adán es separado de Jabá y se les pone el Etz, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Acuérdate mucho de esta raíz, Etz, árbol, Etzel, semejanza. ¿Por qué? Porque comer del fruto nos habla que el creador les dice, de este fruto podrás comer de todo, pero de este fruto no comerás. ¿Por qué esta prohibición? Porque ese árbol es la puerta de entrada a una dimensión inferior a la del Gan Edén, a la del paraíso terrenal, que es el mundo físico. ¿Sí? Entonces, prácticamente le está diciendo, si tú conoces eso, aquí la palabra importante es conocer. Conocer en hebreo o conocimiento en hebreo se dice da'at, y da'at es un eufemismo para referirse a procesos biológicos que son propios de este plano y no propios de un plano superior, no manifestado, donde no hay materia. Vamos a aclararlo un poco más para que la audiencia, desde la perspectiva cabalista, tenga la posibilidad de seguirnos.
Entonces, ¿sí se veía la pantalla? Sí, Ah, perfecto. Entonces, este es el plano físico, aquí donde nos movemos, donde hay tres dimensiones, largo, alto y ancho. El Gan Eden está ubicado en este plano, es una esfera llamada Yesod, que quiere decir fundamento. Ujú. El Gan Eden está ubicado aquí. Este es el mundo de la forma, el mundo del pensamiento, el mundo, no de la idea, pero sí del pensamiento y de la emocionalidad, como lo dije. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que quiere decir dar, es descender de aquí a acá. Aquí están los procesos biológicos, aquí no. Aquí hay procesos emocionales, vamos a llamarlo así, procesos emotivos, procesos abstractos, es decir, inorgánicos, no tienen manifestación. Entonces, cuando se come de ese fruto, se desciende por este canal, que es la letra Tav, vamos a verlo un poquito más de cerca. En hebreo las letras son muy importantes, porque la Tav en la antigüedad, en la escritura hebrea y aramea antigua, se representa con una cruz, que está representando el mundo físico. Ujú. Las tres dimensiones y el tiempo, lo podemos entender ahora así. Entonces, ¿cuáles son esos procesos biológicos por los cuales se desciende de lo sutil a lo denso? Pues la sexualidad. Entonces, dar conocimiento es una forma eufemística de llamarle a la sexualidad humana del cuerpo, a la sexualidad, porque hay sexualidades abstractas también en idea. Aquí nos referimos a una sexualidad instintiva, encarnada. ¿Por qué decimos esto? Si ustedes leen la Biblia, siempre se dice, y Adán conoció a su mujer y engendró a Set. Y Abraham conoció a Sara y engendró a Isaac. Y Abraham conoció a Hagar y engendró a Ismael. Y vas a encontrar mucho y entonces conoció a su esposa. Es un eufemismo de la sexualidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a través de una sexualidad mal llevada, los procesos del alma se corrompen porque es la naturaleza del plano físico. ¿Por qué? Porque en el plano físico nosotros estamos dominados por instintos, por sensaciones. Y regresando a la pregunta inicial que se hacía, porque es importante entender esto desde una perspectiva simbólica, porque nosotros creemos que el paraíso justamente es un lugar de placer sensorial y no es así. El paraíso es un lugar de un estado de conciencia balanceado. Por eso, desde la perspectiva del árbol sefirótico, esta esfera se llama fundamento, porque todas las demás esferas, que son cualidades divinas, el demut que tenemos los seres humanos, todas estas cualidades representadas por estas esferas, nosotros la tenemos en nuestra emocionalidad. Todas estas terminan aquí, se vierten en Yesod. Entonces, por eso todas las disciplinas religiosas y demás nos hablan de aprender a dominar el cuerpo para que el instinto no interfiera con los procesos anímicos, con los procesos psíquicos, que es lo que nos sucede en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces ni siquiera sabemos nombrar emociones ni nada de eso. Entonces la caída de Adán y Eva es justamente pasar de este estado de conciencia a él. Y entonces, aquí viene la propuesta de donde la Kabbalah toma mucho de los griegos, el alma queda encerrada en el cuerpo. La luz de Yesod queda prisionera del cuerpo físico que no emite luz. Por eso todas estas esferas, si los vamos observando, tienen un nivel de resplandor. Conforme van descendiendo, ese resplandor va amainando hasta que esta ya no tiene. Entonces, ¿de qué está hablando? El estado de conciencia es la luz que nosotros le vamos a dar a nuestras facultades. Misericordia, rigor, equilibrio, amor, intelecto y creatividad. Entonces, lo que nos están diciendo las religiones es que para regresar nuevamente al jardín del Edén, tenemos que equilibrar estas formas emotivas, emocionales, psíquicas en nuestro actuar para que la espiritualidad o Dios no vuelva a habitar en su creación. Y entonces la expulsión ya no se cierra. Ahora, ¿de qué nos está hablando también esta metáfora a nivel biológico? Aquí tenemos un árbol y tenemos en el jardín del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Te lo presento. Esta es una impresión de la placenta de mi bebé. Entonces la placenta es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos está hablando que a través de las relaciones sexuales, el alma humana se encarna en un cuerpo físico. Entonces el proceso de encarnación
Fíjate qué bello. La esfera Yesod, si nosotros contamos el árbol, las esferas del árbol, Keter es la uno, Jogma es la 2, Binah es la 3, Gesed es la 4, Din es la 5, Tiferet es la 6, Netzach 7, Jod 8, Yesod 9. ¿Cuánto tiempo dura una gestación? 9 meses. Entonces nos está hablando de un proceso de embarazo. Entonces, el Yesod justamente es la esfera que le corresponde la luna y el agua. ¿En dónde está metido el feto? En líquido amniótico. Ujú. Entonces, se rompe la fuente, se rompen las aguas. Y eso, cuando se rompen las aguas, que se come del árbol del conocimiento del bien y del mal, se desciende por este canal. Dime si esto no se parece al canal vaginal. Y dime si este dibujo no se parece al útero y las trompas de Falopio. Entonces nos está hablando totalmente del proceso del nacimiento y cómo a través de una sexualidad sana, de cómo concibes, que es súper importante, le vas a dar características al alma de la criatura que van a nacer 9 meses después. Entonces, pues aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. El problema es que Adán cuando come de ese árbol para satisfacer su placer. Entonces utilizamos la sexualidad de una manera que no está mal, porque para eso es, digo, si la sexualidad no fuera placentera, pues no nos reproducimos jamás, ¿no? Pero dentro de ese placer de la sexualidad, que es un orgasmo, que además el orgasmo femenino es impresionante, o sea, puede llegar a ser wow, es proporcional a la intensidad del parto. El problema es que nosotros entendemos el parto desde una perspectiva dolorosa, pero nunca lo equilibramos con la perspectiva placentera de la concepción. Entonces ahí tenemos justamente este balance de las fuerzas que se encuentran en el cosmos, en el universo, y cómo nosotros a través de prácticas de restricción de los placeres, o sea, no que nos los neguemos, sino que hagamos uso y no caigamos en el abuso, nosotros podemos balancear nuestro cuerpo para que los instintos no intervengan en los procesos psíquicos y entonces tengamos la posibilidad de manifestar estas cualidades para lograr tener estados de conciencia, alcanzar el paraíso terrenal y, o más que alcanzarlo, construirlo y que nuevamente el creador, la divinidad, habite en nuestros cuerpos, en nuestros cosmos. Entonces, y fíjate qué interesante, cuando nos habla del regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida, tienen que pasar por dónde? Abrir el mar rojo. Si por las aguas entramos a este plano, por las aguas vamos a salir. Entonces es un estado de conciencia de es que representado por esta esfera, que tiene que ver con la luna, y la luna pues es el astro que tiene que ver con el alma. Wow, maravilloso. La verdad a mí me emociona mucho todo esto porque se te va abriendo así como que el entendimiento y dices, wow, ¿no? ¿Dónde estamos parados, involucrados? ¿Qué somos realmente? Esto es una maravilla. Hablando del Adán, se nos dice que es polvo de la tierra, que fue formado a través del polvo de la tierra. ¿Qué significa esto para nuestra doble naturaleza espiritual y material? Fíjate, Adam quiere decir tierra roja, Adamá, ¿sí? Que es la tierra roja, pues es lo que en México le conocemos como el tepetate, que es esta arcilla, barro Oaxaca, ¿no? Con el que haces artesanías, etcétera. ¿Por qué es arcilla? ¿Por qué no es una tierra negra? Una tierra que fertiliza. Sí, o sea, la tierra negra tú siembras algo y fertiliza. Tú en la tierra roja siembras algo y se muere. Es una tierra estéril. Porque nos está hablando, uno, que esa tierra te permite modelar, te permite crear cosas. La tierra fértil no. La tierra fértil genera vegetación, genera vida, pero la tierra roja te permite generar utensilios. Nos está hablando de una naturaleza donde el ser humano tiene la posibilidad de modificar su entorno para perfeccionarlo. Y fíjate qué interesante es, en los días de la creación, son 7 días de la creación, cada uno de esos días corresponde con una de las esferas. Entonces aquí es, Vayomer, se dicen en la Biblia, Vayomer, Vayomer Or y Yehi Or, y los Elohim dijeron, y la luz se haga, y la luz fue. Aquí está la primera esfera.
Luego se dividen y al día se le llama día y a la noche noche. Restricción, la esfera Adin, el juicio. Y la tercera es cuando se crea la vida. Muy importante esto. Esta esfera, este día, el primer día de la creación, es bendito. El segundo día no es bendito. Pero el tercer día tiene dos bendiciones, porque es que el Creador vio que estaba bien hecho y bendijo el tercer día. Y en el tercer día se dice, generen los frutos, que diga, genere la tierra árbol con frutos y que den frutos según su especie. Y aquí viene una historia cabalista muy interesante que tiene que ver con el Adán. Porque cuando se da esa orden, la tierra, el Adama, dice, yo lo que quiero cuando vaya a ser creado el ser humano, una acotación, cuando estamos en este estado de conciencia no existe presente, pasado y futuro. El tiempo es una unidad absoluta, que es un poco lo que el budismo habla de la contemplación, ¿no? O sea, que no tienes esta visión sesgada del tiempo. Bueno, aquí se maneja un poco ese concepto oriental. Entonces, la tierra dice, bueno, pues cuando Adán va a trabajar la tierra, cuando se ha expulsado del paraíso, yo quiero que Adán me agradezca a mí por los frutos, porque la orden es que se creen plantas que den frutos según su especie. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos árboles de madera que dan frutos que se comen. La orden era que el fruto del árbol también se comiera, que fuera de la misma materia que la fruta. Pero la tierra dice, no, voy a hacer árboles que den frutos. El creador, al ver esta desobediencia, dice, bueno, me desobedeciste, pero finalmente diste fruto y eres bendita. Esto es muy importante porque la tierra desobedece al creador. Y de esa misma tierra desobediente es de donde Adán es tomado para formar su cuerpo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el cuerpo físico tiene sus propios, vamos a decirle, su propia agenda que es opuesta a los propósitos del alma. ¿Por qué? Porque el alma humana desde la perspectiva cabalista es la conciencia de un arcángel. ¿Sí? Como, o sea, el ser humano estaba igual que Miguel, Rafael, Metatron, todos esos, ¿no? Bueno, que hay jerarquías, bueno, el ser humano estaba igual. Pero al momento de quedar encarnado, el cuerpo va a tener su propia agenda que se llaman instintos y va a desobedecer lo que el alma quiere o lo que el alma necesita. Por eso tanta contradicción interna, tanta contradicción. Entonces nos está advirtiendo, nos dice, tu cuerpo es desobediente. O sea, desobediente no porque no porque tenga que ser sometido, sino en el sentido de que su naturaleza es opuesta a la del alma. Sin embargo, el alma humana, como tiene origen, bueno, en realidad el alma humana tiene origen aquí, bueno, de hecho, tiene origen acá, depende de los estados de conciencia, pero desciende por este canal. Entonces, el, el alma humana tiene propósitos angélicos o arcangélicos o superiores en cuanto a estados de conciencia y el cuerpo no. Pero ¿qué quiere decir esto? Que aquí lo que está en este estado de conciencia es eterno e inmutable. ¿Qué significa esto? No puede corregirse, no puede evolucionar. La evolución es propio solamente de esta esfera que se considera imperfecta. Sí, sí lo es, pero justamente es imperfecta porque ahí es en donde reside la evolución. Aquí es perfecto, pues, ¿para qué quieres evolucionar si aquí eres perfecto? Entonces, si hay perfección, la creación se colapsa sobre sí misma. Entonces, tiene que haber un grado de imperfección para evolucionar y esa imperfección se llaman instintos. Entonces, esta tierra roja, este Adama, nos está diciendo que el cuerpo tiene su propia agenda y lo que tenemos que hacer es alinearlo con los propósitos del alma para que la creación pueda evolucionar a partir de este plano que es imperfecto. Wow, Entonces, por eso tenemos que dominar el cuerpo, las sensaciones, los instintos, los placeres, los dolores y claro, balancearlo para poder elevarnos en estados de conciencia. perfecto. Pues esto es fascinante, Abraham. Eh, Hablando de Adán y Eva, ¿ellos son arquetipos o estados internos de conciencia? Mira, la lectura de estos dos personajes Ujú. se puede dar en diferentes niveles. Puedes tener una lectura moral, puedes tener una lectura filosófica, puedes tener una lectura, bueno, múltiples niveles, ¿no? Desde ese sentido son arquetipos.
¿no? Siempre he preferido entender estas figuras como arquetipos y no como personajes. Si bien pues el ser humano siempre ha tenido que antropomorfizar los fenómenos para darles una más fácil comprensión, pues, Adán y Eva, déjame compartir desde esta perspectiva de la Cábala cómo podríamos entender de alguna manera el arquetipo. El árbol, este árbol, el que se llama en hebreo el Etz Hachaim, el árbol de la vida, que fíjate que en el jardín del Edén, desde la perspectiva de la Cábala, son dos árboles. El Etz Hadat Hatov Hara y el Etz Hachaim, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, el ser humano come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y el alma humana desciende al plano físico. Y comiendo del fruto del árbol de la vida, se asciende. Entonces, este es el árbol de la vida porque nos habla de un ascenso. Ujú. Pues inclusive hay muchas representaciones gnósticas donde hay una serpiente que está subiéndolos, lo está trepando, y la serpiente pues es el elemento o es el personaje que provoca esta caída, ¿no? Y la serpiente simboliza sabiduría, deseo, etcétera. Entonces, bueno, tenemos el árbol y desde esta perspectiva de la caída va a haber una división. Esto que estoy señalando acá, estas tres esferas, reciben el Ujú. nombre de Anihampin, gran rostro. En griego se le llama el macroprosopos. Y el resto, estas de aquí, se llaman Zeirampin, pequeño rostro, o microprosopos. Esta no cuenta. Esta no está dentro del árbol porque no produce luz, no tiene luz. Entonces, este Arihampin, arriba está la nada, etcétera. Bueno, muchos cometen el error de creer que Dios se encuentra en Keter y eso es una falacia. No, eso no es. Porque Dios no puede ser representado, ¿no? Es que es la totalidad absoluta, es la omnipresencia, omnisciencia, omnitodo. Entonces, arriba de esto es el Ensofor, la luz de la nada ilimitada, el Ensof, la nada ilimitada, y el En, la nada. Arriba de la nada todavía hay otras cosas que ya son incomprensibles para el ser humano. Pero se representa esta esfera Keter, eh, que también se le llama Rashid Hagal el principio de los remolinos, porque es donde se gesta todo el movimiento que le va a dar luz y vida a la creación, al cosmos, a la manifestación. Entonces, es la esfera más abstracta que el ser humano puede comprender, o que puede, o si no comprender, por lo menos que puede contemplar. Y Keter lo vamos a entender como la unidad infinita. Esa es la unidad, el uno. Cuando se empieza a manifestar la realidad, en todas sus facetas, en todos sus niveles, este Keter se divide. Entonces, numéricamente, Keter no es el uno, o sea, es el uno en cuanto a unidad, pero no en cuanto a número, sino que Keter es el cero, es lo que es y no es a la vez. Entonces, la primera división es el cero y luego se da el uno, el masculino sagrado. Ah, caray. Y aquí es en donde nos dice que primero es creado Adán y luego Eva, y es una de las grandes contradicciones. Yo no veo que los hombres den a luz. ¿Por qué dicen que primero fue Adán y luego fue Eva? Porque lo estamos hablando desde una perspectiva arquetípica. El masculino, el esfera Jogma representa el masculino, Adán, propiamente como personaje, porque lo masculino desde esta perspectiva es otorgante. Entonces, da. Paradójicamente, la cualidad de las mujeres de dar vida es una cualidad masculina, aunque está dentro del género femenino. Lo que pasa es que nosotros tendemos a generar muchas dicotomías, pares de opuestos irreconciliables, pero pues en realidad estos pares de opuestos están íntimamente entrelazados. Entonces, primero es el masculino sagrado y luego es el femenino sagrado, porque el femenino, si este es otorgante, pues por contraste, este va a ser receptor. Entonces es el gran padre y la gran madre, Adán y Eva, que los dos están unidos en Keter. Adán y Eva son uno y se separan. Lo otorgante, lo receptor, lo positivo, lo negativo, lo masculino, lo femenino y todos los pares de opuestos que gustes, quieras y mandes, ¿no? Esto es desde una perspectiva plana. Si nosotros hacemos el árbol sefirótico en tercera dimensión, se complejiza todavía más. Entonces, por eso te digo que dentro de la cualidad femenina de otorgar vida, pues en realidad es una cualidad masculina.
Entonces, primero se otorga lo masculino, luego lo femenino. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es masculina o femenina puramente, sino que para que pueda existir tiene que haber una interacción de estas dos fuerzas. Entonces, todos los seres tenemos masculino o femenino, todos. Que distingamos, que más bien confundamos la energía o la manifestación de una cualidad masculina y femenina con género, esa es otra cosa. ¿Sí? Porque masculino y femenino no definen género. Ujú. Eso ya es una construcción más cultural, más social. Entonces, Adán y Eva nos van a representar estas dos esferas. Que por cierto, el cuarto mandamiento que se le entrega a Moisés es honrarás a tu padre y a tu madre. Tu masculino sagrado, tu femenino sagrado, para que logres tu propia unidad. Entonces, Adán y Eva en realidad están dentro de nosotros. Seguimos siendo Adán y Eva. Yo como hombre tengo cualidades femeninas y mi esposa tiene cualidades masculinas y eso es independientemente del género. ¿Sí? Cuando yo estoy pensando, pues soy femenino. Cuando estoy creando, manifiesto una cualidad masculina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la leche materna es lo más femenino que existe. En cuanto a género, en realidad es masculina en cuanto a carga, porque la mujer está otorgando, está dando. Entonces, hay que entender que es una especie de danza de cualidades, de cargas, que permiten que la vida se manifieste. Entonces, Adán y Eva, desde esta perspectiva arquetípica, la podemos entender así. Cuando nosotros, que eso se le llama matrimonio sagrado, logramos unificar nuestro masculino femenino, logramos nuestra propia unidad, que es coherencia. Entonces, ahí Adán y Eva se vuelven a unificar. Este triángulo, si te das cuenta, también se le llama el triángulo de la divina providencia y suelen representarlo con un ojo en medio, que esa es una iconografía griega, gnóstica, que después el catolicismo se la apropia, ¿no? Pero justamente ese ojo es la conciencia, es el ver. Pero también ese ojo tiene la forma de una vulva. Entonces también es la entrada a otros planos de percepción. Entonces, cuando nosotros entendemos a Adán y a Eva así, y no los entendemos como dos personas que se portaron mal y que por eso Eva fue castigada con los dolores del parto y Adán va a tener que trabajar, pues eso realmente nos está condenando desde el nacimiento a ser esclavos del dolor y a ser esclavos de un sistema económico determinado. Entonces, por eso nosotros nos matamos de sol a sol, porque pues, a Adán le dijeron que tenía que trabajar de sol a sol y que solamente con dolor va a conseguir su alimento. No, te está hablando de que pues, en el plano físico, si el Adán, la tierra roja, puede hacer utensilios, nos está hablando que pues, en el plano físico tú vas a tener que transformarlo y trabajar para conseguir tu sustento. Y eso simplemente se le llama proceso. Nada más. No es ni doloroso, no es ni un castigo, ni nada. Es el proceso de la naturaleza. San se acabó. Entonces, hay que entender estos arquetipos desde esta perspectiva para comenzar a liberar nuestra mente y no entenderlo como con desde esta perspectiva tan pueril, tan infantil y tan, pues, medio macabra inclusive, ¿no? De dominio y control. Así es. Oye, y ya entrando al corazón del mito, ¿qué simboliza realmente el fruto prohibido entre conocimiento, identidad, conciencia? ¿Cómo está eso? Mira, el fruto prohibido en la Torá, y los comentaristas de la Torá han tratado de identificar qué es. Nosotros lo representamos, o popularmente se cree que es una manzana. Pero no, esto es una lectura más cristiana e influida por una cultura griega. Entonces vamos a ver por qué. Los comentaristas de la Kabbalah, el Rashi sobre todo, nos dice de la Kabbalah de la Torah, el Rashi nos dice que pueden ser cuatro frutos, que puede ser el higo, que puede ser el etrog, que es una especie de limón que se utilizan en las ceremonias judías de Sukkot, que se bendicen con cuatro especies, los cuatro puntos cardinales, que puede ser la uva, o que puede ser un rimón, que es la granada. Todos estos cuatro frutos tienen simbolismo muy, muy especial. Y aquí tenemos que entender que, bueno, viene ya mezcladas visiones de la cultura griega con la cultura hebrea. El rimón, por ejemplo, la granada es la fruta que le da Hades a Perséfone cuando la rapta y la lleva al inframundo, y por eso Perséfone está obligada, como comió un fruto del inframundo, está obligada a bajar al Hades, que está simbolizándonos pues, la estación del estiaje, ¿no? El invierno, cuando
cuando Perséfone se va, que representa la primavera, pues es el invierno, ¿no? El etrog nos está hablando que simboliza el corazón del ser humano y al ser un cítrico es una fruta muy importante en Medio Oriente porque hidrata. Es una fruta que hidrata. La uva, pues bueno, es la reina de las frutas en Medio Oriente, pues porque tiene una gran cantidad sobre todo de azúcares, pero también de agua. Entonces, donde se da la vid, ¡puf! Y el higo y la vid son cultivos que son muy importantes porque crecen juntos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que estos cuatro frutos tienen un simbolismo ahí muy especial, dependiendo del modo de vida de Medio Oriente. Y esta cuestión de la manzana es una lectura griega. ¿Por qué? Porque la manzana es la fruta de Venus. Y Venus es la diosa, Afrodita más bien, Afrodita griega es la diosa del amor y la sexualidad. Si tú partes una manzana, si haces un corte transversal, longitudinal, ¿qué forma tiene el centro de la manzana? Donde están las semillas. Es un Los co- invito, es un pentagrama. Ajá, Cortas la manzana y ves la estrellita. sí, El pentagrama es el símbolo de Venus. claro. Es el símbolo de esta diosa y también es el símbolo de otras diosas de la fertilidad. Entonces, ¿de qué nos está hablando todas estas metáforas? El higo es un eufemismo para referirse a los testículos. ¿Por qué? Porque se parecen. Ujú, O sea, haces un corte del higo y las semillas se parece al interior del testículo. Entonces, está hablando, son eufemismos para referirse a la sexualidad. La uva, pues es una fruta tremendamente sensual, ¿no? De ahí sale el vino. De ahí sale de ahí sale esta sustancia medicinal que puede ser veneno. Entonces, ¿cuál es el fruto? Lo dijimos un poco al principio, es el orgasmo, porque a través del orgasmo tú puedes concebir vida, pero si utilizas el orgasmo solamente para la autosatisfacción, te va a hacer descender a tu naturaleza animal. Entonces, el alma va a quedar aprisionada en el instinto animal y los seres humanos que somos presa de nuestra sexualidad, es decir, que no tenemos la capacidad de restringirla, de canalizarla, de manejarla, nos animalizamos. ujú. Dime si no, ¿no? Entonces tenemos un montón de ejemplos. La prostitución es una animalización y no de la mujer, porque la mujer no se prostituiría si no hubiera demanda. ¿Sí? Entonces, por eso al hombre en la Kabbalah se le cuida mucho la sexualidad. De hecho, esta esfera Yesod representa el glande. Y por eso uno de los ritos más importantes del judaísmo es la circuncisión. ¿Por qué? Porque la esfera Malhut está cubriendo a Yesod. Vamos a ver, déjame compartirte un mapa del árbol, otra forma de representar el árbol sefirótico, donde va a quedar muy claro esto. Entonces, cuando se quita el prepucio, Ujú. está representando que se va a dar, aquí está, aquí tengo este mapa, mira. Esta es otra forma de representar el árbol de la vida. Aquí está Keter, que es la luz. Luego esta siguiente capa es Jogma, que es esta esfera de aquí. Ujú. Entonces, imagínate que cada esfera va cubriendo a Keter Sí. hasta llegar a Malhut. Claro, pones capa sobre capa sobre capa sobre capa, la última ya no tiene luz, pero el interior sí. Entonces, cuando se hace la circuncisión, se quita Malhut para descubrir Yesod, que es la última capa que tiene luz. ¿Qué quiere decir esto? Es el dominio de nuestra sexualidad. Obvio, ojo, 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 no estoy diciendo que los judíos tengan esta conciencia o que lo estén haciendo desde esta perspectiva, ¿eh? Eso es un mandato alágico y son otras cosas. Esta es una lectura que nosotros hemos hecho un poco más profunda a partir de otras herramientas, y muchos cabalistas también lo manejan así, pero no es dentro de la religiosidad cotidiana judía, ¿no? Esto que te estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros somos presas de la sexualidad, pues nos volvemos animales. Por eso, repito, por eso la sexualidad del hombre es tan controlada en la Cábala, súper controlada. ¿Por qué? ¿Quién tiene menos control sexual? Pues el hombre. La mujer, digamos que tiene, digo, sí tiene deseo y fuertísimo, pero no es esta urgencia animal del macho, ¿sí? Entonces, por eso los hombres somos presa de nuestros instintos. Bueno, todos los seres humanos, ¿no? Lo masculino es presa de sus propios instintos. Entonces, comer del fruto es, pues, que ya te fuiste sobre el placer sensorial.
Y en lugar de utilizar tu fuerza, tu cualidad creativa, expresada a través de una sexualidad saludable, que puede, tu sexualidad, ¿qué quiere decir? Venimos de un acto sexual todos los seres humanos, todos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues nuestra energía o nuestra creatividad pues, es sexual, toda nuestra potencia viene de ahí. Pero si nosotros la desperdiciamos en conflictos, en deseos, en lo que sea, vamos a poner el ejemplo más claro de todos, ¿no? En triángulos amorosos, en infidelidades, pues viene una ruptura tremenda del ser y viene una ruptura tremenda de todo un ecosistema que se llama familia, ¿no? Entonces, una infidelidad no solamente afecta a la pareja, se van los hijos, se van los patos, todo mundo, ¿no? Eso se vuelve un relajo. ¿Por qué? Por animalidad, por realidad, ¿no? O por mala comunicación, y la mala comunicación es animalidad. El ego es animalidad, el sentido de importancia es animalidad. No poder controlar que, no sé, a mucha gente le pasa que les da hambre y se ponen de malas. Pues eso también no es no controlar tu energía, tu fuerza instintiva. O sea, la sexualidad no nada más es la cópula, sino se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, comer del fruto es ir sobre la autosatisfacción sensorial. Venus, por eso es una manzana, ¿no? En la lectura cristiana. Pero en realidad no se sabe, solo dice que es el fruto, porque es un eufemismo. Qué interesante. Sí. Hablando de la serpiente, que yo creo que pues es el personaje más mal interpretado del mito, ¿qué representa? ¿Es esta tentación o un impulso evolutivo o sabiduría? ¿Qué es? En realidad representa todo eso. O sea, la serpiente, desde la perspectiva de, bueno, cuando se lee el relato bíblico, la Ah, Torá, te dice que fue el último, antes del ser humano, que es la última creación, fue la serpiente. Y la serpiente originalmente hablaba y tenía forma humana. ¿Qué quiere decir esto? Adán y Eva no tienen forma humana en el jardín del Edén. No tienen cuerpo. La ya, serpiente sí. Entonces, obviamente, pues hay una seducción hacia Eva. ¿Por qué hacia Eva? Porque lo femenino es lo que seduce, lo femenino es lo atrayente. Ujú. Las formas femeninas, todo esto, pues, son tremendamente atrayentes. Entonces la serpiente, al tener forma humana, pues hace que estas dos almas quieran tenerla. Dice, vas a ser como dioses y se abrirán tus ojos. ¿Y quiere decir eso? Sí, se van a abrir tus ojos, pero no te dice el proceso, que es el proceso de la vida, que es el proceso de todo esto, ¿no? Entonces la serpiente, ¿por qué? Porque es una criatura de sabiduría, y aquí vemos esta serpiente que está enrollada en el árbol sefirótico, que tiene mucho que ver con el juego de serpientes y escaleras, porque de aquí te hace bajar. Pero también este principio te dice, lo que te hace bajar es lo que te hace subir. Entonces, si lo que nos hizo bajar fue la autosatisfacción, y que si nosotros lo analizamos en una perspectiva social, cultural, pues en realidad el origen de los grandes problemas de la humanidad es autosatisfacción. Vamos, ve a los políticos, ego, autosatisfacción, poder, acumulación, mujeres, derroche, excesos, autosatisfacción corporal. Y qué atrocidades ha hecho el ser humano para conseguir su autosatisfacción. Y esa es justamente la expulsión del paraíso. Cuando nosotros somos capaces de asesinar, de matar, de mentir, de torturar, de desaparecer, para lograr nuestros objetivos, para lograr nuestra satisfacción, sin pensar lo que le estás causando al otro, es animalizarse. claro. Entonces se pierde la cualidad humana. Entonces la serpiente, interesantísimo, te dice en la Cábala que la serpiente tiene un nombre y es el ángel de la muerte. Y la serpiente es quien gobierna el plano físico. O sea, Kabbalah te dice que Dios no tiene nada que ver en este mundo, en el plano físico. Dios se retira. Quien gobierna es el ángel de la muerte. ¿Cuál es la fuerza más poderosa que existe en este plano? La muerte. Pero la muerte no solamente tiene esta cualidad negativa, sino la muerte también es transformación, es una fuerza que también tiene múltiples cualidades y múltiples manifestaciones. Y que nosotros estemos en la más densa por esta autosatisfacción, porque estamos comiendo de ese fruto constantemente, es otra cosa. Y el ser humano estamos utilizando nuestro albedrío para corrompernos así. Pero si comenzamos a manejar nuestra fuerza, nuestras cualidades
de manera correcta, esta misma serpiente nos va a hacer ascender y nos va a constituir en el cuerpo angélico de Adán y Eva nuevamente. Entonces, ¿cuál es la clave? Una sexualidad sana, una creatividad enfocada en la perfección y no caer en la autosatisfacción, en el exceso. Porque el orgasmo no nada más es ese calambrito genital. El orgasmo también se da cuando yo gano una discusión, el orgasmo se da cuando me salí con la mía, el orgasmo se da cuando impongo mi voluntad. Hay múltiples formas de entender el orgasmo, ¿sí? Entonces, ese es el comer del fruto y la serpiente nos tienta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, si tú bajas a este mundo, te vas a morir. Vas a tener la posibilidad de evolucionar, pero te vas a morir. Vas a conocer la muerte, vas a conocer el dolor, vas a conocer lo físico, ¿sí? Entonces, por eso la muerte, la serpiente es temida. Pero es un símbolo, ¿por qué? Porque la serpiente finalmente tiene veneno y ese veneno es medicina. Pero si pasamos tantito de la medicina, ya nos mató, ya se convirtió en tóxico. Lo mismo pasa con el vino, Ujú. lo mismo pasa con lo que sea. Tú puedes comer, tú puedes tomar vino, tú puedes tomar alcohol, claro. Tampoco vas a negar las cosas que existen. Pero cuando ya te aprisionó, ya te animalizaste. Tú puedes explorar tu sexualidad de una manera extraordinaria, pero en los términos que establecen los ángeles, se dice así, que se llama matrimonio. Ujú. Y muchos, cuando yo digo esto, muchos me tachan de reaccionario, conservador y no sé qué y no sé cuánto, pero lo digo por experiencia. Sí, o sea, pruebas el amor libre, pruebas un montón de cosas. Y cuando te das cuenta que en el matrimonio tú vas a unirte con Java, que cuando Adán y Eva son expulsados vía la serpiente, Adán explota en 600,000 chispas y lo que busca Adán es volver a unificarlas. Y cada una de esas chispas somos cada uno de los seres humanos. Y el matrimonio, al unirte en pareja y tener hijos, estás unificando otra chispa y estás haciendo una corrección. Entonces el matrimonio es una forma de corregir el pecado original. Ujú. Llaman, ¿no? Que es la expulsión. ¿Por qué? Se oye como, siempre digo este chiste, este mal chiste, ¿no? Se oye como canción de Ricardo Arjona. En pareja salimos del jardín, en pareja hemos de regresar. Porque es una cuestión de unificación, no es una cuestión de moralina, no es una cuestión de conservadurismo, no, es una cuestión de conciencia. ¿Por qué? Porque la familia une. Muchos dirán, mi familia es un asco. Pues sí, la de muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo con muchos elementos de mi familia no la llevo. Porque una cosa es el parentesco y otra cosa es la familia. Es- Entonces también hay que aprender a distinguir eso, ¿no? Entonces, cuando tú vas formando núcleos familiares saludables, vas generando correcciones. Entonces, la serpiente, lejos de ser el elemento que te expulsa, se convierte en tu aliado. Y se convierte en tu maestro y se convierte en la vía para regresar. Y nuevamente, una por una, estas esferas que hemos recorrido en la expulsión, en el descenso de la conciencia, regresar a la unidad. Porque si te puedes unir con tu pareja y aprendes a ceder y aprendes a dialogar y demás, te puedes unir con quien sea. sí. Y por eso los matrimonios son tan importantes, porque se unen familias, que es algo que a veces la extrema derecha entiende y por eso se casan entre ellos, que también es una medio corrupción, pero finalmente es un beneficio para ellos. ¿Por qué? Pues porque siempre la fortuna, siempre el poder queda entre los mismos miembros por generaciones. Entonces, digo, no estoy diciendo que se tenga esta conciencia, nosotros tenemos que hacerlo con esta conciencia, pero vamos, hay prácticas que acusan esto, pero sin el estado de conciencia. Lo importante es hacerlo desde el estado de conciencia de lo que estamos hablando. Entonces, si yo nací y mi cuerpo es un préstamo de la tierra, aquí estoy en Yesod, pues tengo que regresar a Yesod. O sea, no quiere decir que me meta otra vez a la panza de mamá. Quiere decir que regresar a Yesod es que yo otorgue vida y que yo otorgue unidad, porque mi cuerpo va a regresar otra vez a la tierra. Y aquí viene una teoría muy importante que se llama Sharja Galgalim, o el libro de los remolinos, de Larizal,
son escritos, que se le llama teoría de la metempsicosis, que la malinterpretan como reencarnación, pero en realidad es la transmigración de las almas. O sea, un alma humana necesita diferentes experiencias en diferentes cuerpos para lograr su perfeccionamiento. Ujú. El problema es que pues, nos vamos corrompiendo justo por esto. Y llegamos a atrocidades tan tremendas como pues, Gaza, ¿no? O la violencia que estamos viviendo en México desde hace tantos años, o Sudán, o ponle el nombre que quieras. Sí, qué desgracia. Oye, y hablando de cuando Eva toma primero el fruto, ¿hay un simbolismo espiritual de intuición o receptividad ante esto? Claro, Ajá. Eva representa la cualidad femenina del alma humana, que es, como bien dices, receptividad. No me gusta manejar intuición porque la intuición es una facultad que se adquiere después de un razonamiento, pero digámosle sabiduría. ¿Por qué? Porque la cualidad femenina, desde el punto de vista encarnado, Eva es identificada como como la Eva mitocondrial, ¿no? Cuando surge la mitocondria en Lucy, que después lleva, que es el ancestro más antiguo del ser humano que se ha encontrado, Australopithecus, pues ese mismo gen está en nosotros, ¿no? Ese Sí. mismo ADN. Entonces, Eva nos está representando la sabiduría que tiene el cuerpo, porque también lo vemos como una prisión. Pero el cuerpo físico tiene sabiduría evolutiva. ¿Cómo lo veo? Ahorita con mi pequeña que está bebecita, que tiene meses, los primeros 3 años de vida sintetizan cerca de 10 millones de años de evolución del ser humano. O sea, lo que logra un bebé al hacer la pinza, al levantarse, al erguirse, al caminar, pues es algo que el ser humano nos ha tomado cerca de 11 millones de años hacer. Claro que hay sabiduría. Ujú. Entonces, Eva está tomando el fruto, pero el fruto se corrompe cuando lo toma Adán. ¿Por qué? Hay una metáfora muy bella, una historia cabalista muy bella que lo ilustra, que dice que Adán, cuando se le da la orden, que están todavía unidos Adán y Eva, para no comer del fruto del árbol, Adán dice, el creador no le dice, solo le dice no comerás, no le dice te prohíbo, no le dice no te acerques, no le dice no lo mires. Esas restricciones las pone Adán, que es el ego representado por esta tierra roja que desobedeció. Entonces Adán dice, si tocamos el árbol nos vamos a morir, ¿eh? Ni siquiera hay que voltear a verlo. Esas restricciones que pone Adán son lo que va a corromper. Cuando Eva lo toma, lo toma la sabiduría, pero todo el prejuicio y toda la vanidad intelectual representada por el masculino es lo que hace que Eva sea vista como la que fue tentada. Pero en realidad que Eva tome esto es la cualidad femenina del ser humano de querer conocer, la curiosidad, la exploración y el dar un paso adelante. Esa es una cualidad femenina. ¿Por qué? Vamos a tomarlo desde una perspectiva cotidiana. ¿Quién elige a la pareja, el hombre o la mujer? Siempre son las mujeres. Las mujeres son las que dicen sí o no. Tú Así. como hombre podrás hacer lo que quieras, pero la mujer es la que decide. Siempre. Las mujeres siempre deciden cuándo se embarazan. Las mujeres siempre deciden con quién, cuándo y cómo se van a casar siempre son las mujeres. Es la cualidad femenina. Sí. Entonces Eva decide, porque sabía que ese era no su destino, pero el camino para la corrección. El problema es que cuando Adán mete todo este ruido mental, ahí es donde viene la corrupción. Desafortunadamente lo hemos malinterpretado tanto que a la mujer se le ha dado una cualidad negativa y se le ha visto como objeto, se le ha visto como elemento del mal y se le ha visto como tentación. Pero en realidad el responsable de la expulsión que se haya dado así es la cualidad masculina. Y en otro momento, en otro relato bíblico o de la Torá, cuando Moisés recibe las tablas abajo de Sinaí, que se hace el becerro de oro, ahí el ser humano iba a regresar al jardín del Edén. Pero la idea de hacer el becerro de oro no fue de las mujeres, de hecho las mujeres no participan
quien lo hace son los hombres. Entonces, la segunda expulsión del paraíso terrenal, que es el becerro de oro, se da por la necedad masculina y el miedo masculino. Entonces, por eso quien tiene que corregir es el hombre, no la mujer. Entonces, está simbolizando una sabiduría que se corrompe. Y esa es la sabiduría del cuerpo que se corrompe por las ideas. Ejemplo, yo soy hombre y los hombres somos así, somos infieles por naturaleza. Ay, porque este argumento sigue existiendo. Así de, a ver, estás justificándome tu incapacidad de amarrarte el pilín, carnal. Perdón, se me sale a veces. O sea, estás justificando algo a partir de un argumento aparentemente loable. Y esa es la corrupción del fruto. Cierto. No estoy diciendo que las mujeres pobrecitas y que los hombres somos los No, malos. no, no. Estoy hablando de cómo mal interpretamos nuestras cualidades y nuestras fuerzas y las llevamos a la corrupción a través de la autosatisfacción y de la negación de sabidurías. Sí, no, no es una posición de uno u otro, pero sí es entender que cada uno tiene una forma de evolución distinta, de una pasión distinta, ¿no? En este sentido, y que sí, hay cualidades dentro de la parte femenina que se extienden más que el masculino, y uno de esos es la intuición, la comprensión, ¿no? Es como que más afín a esta parte, hablando del corazón, ¿no? Que se da mucho más en la mujer que en el hombre. Pues más que nada la conservación de la vida, porque esto del corazón y demás tiene que ver ya más con una construcción cultural de darle a la mujer una cualidad de tierna, abnegada, que sirve justo para la dominación, Ajá, sino más bien la mujer, el género femenino, justo como genera, como gesta, pues hay claro. un instinto mucho más marcado de conservar la vida de no destruir, de ser gregarias. Y lo masculino, los hombres ya como género, pues como Ujú, estamos en una constante competencia. sí, Como nosotros no gestamos, la mujer sí, la mujer tiene que elegir cuál es el mejor gen para la descendencia. Entonces sí, nosotros estamos compitiendo. Entonces eso nos vuelve un poco más erráticos, más agresivos, más... Pero esto, repito, son cualidades un poco más animalescas que tenemos que aprender a entender y hacer convivir de manera armónica, porque también hay mujeres muy masculinas y hombres muy femeninos, sí, ¿no? claro. Entonces, tiene que ver con entender estas cualidades, cómo nos han llevado a una corrupción. Y corrupción no me estoy refiriendo a algo malo, corrupción es que tú imaginas algo y cuando lo llevas a la práctica no se parece en nada. Eso es parte del proceso, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr. Bueno, no es difícil, pero tiene su complicación. Entonces, es cómo se da el proceso de la vida y nosotros cómo podemos elevar nuestro estado de conciencia a través de entender estas metáforas para quitarnos toda esta mitología tan, tan nefasta que nos ha llevado a, repito, a generar las atrocidades que generamos, Claro, justificándonos en discursos que se originan en la malinterpretación de estas alegorías claro, místicas. claro. Oye, y en esto que comentas, este término abrir los ojos, ¿qué ocurre en la conciencia con este instante simbólico, digamos? Pues mira, realmente la mayoría de los seres humanos vamos a abrir los ojos en el momento de nuestra muerte. Ahí. Por eso es un trabajo constante. ¿Por qué? Porque también no podemos tener abiertos siempre los ojos. O sea, tener un estado de conciencia elevado en este plano físico te vuelve esquizofrénico. No se puede. O sea, tiene que haber chispazos y luego retornamos a nuestro cotidiano. ¿Por qué? Porque nuestras cualidades perceptuales no nos dan para sostener una visión iluminada o elevada todo el tiempo. Incluso el Buda, solamente cuando meditaba tenía estos estados, salía de su meditación y regresaba a ser un mortal cualquiera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en un mundo de seres humanos. Porque si no nos vamos a volver desadaptados y volvernos desadaptados tampoco permite que haya evolución, ni que haya integración, ni que se cumplan los propósitos de que regresemos nuevamente a nuestra casa celestial o a nuestro origen divino. Por eso yo siempre estado un poco en contra de estas visiones espirituales donde te abstraes y te separas del mundo y te vas a retiros, que no es que esté mal,
pero tienes que aprender a regresar a tu cotidiano y pagar tu predial y lavar los trastes y doblar la ropa y resolver problemas de comunicación con el vecino, con el papá, con la mamá. Ujú. Esa es la forma, la vía de la corrección y no yéndome a una montaña ahí a meditar o a estar de pachamamer, perdón, el término. Es que de pronto sí me desespera esa visión espiritual New Age porque es demasiado evasiva. Es Claro, demasiado evasiva y creemos que con una meditación o con una oración vamos a solucionar nuestros problemas. Y justo lo que nos dice este mito, esta alegoría, ¿no? De Adán y Eva es que no va a ser así. ujú, Que sí, nos va a costar trabajo y que sí nos va a doler vivir y que sí vamos a perder y que sí nos van a pasar un montón de cosas. Pero justo eso lo tenemos que tomar como herramientas de una evolución. Y para eso damos estas lecturas para volver a sacralizar todos claro, los elementos de nuestra existencia y dejar de estar sometidos a la autosatisfacción o estar sometidos a la visión cortoplacista o al hedonismo inclusive, claro, que es una característica de nuestra cultura. así es. Pues sí, amigos, si está resonando esta información con ustedes, todo este conocimiento, pues escríbanos aquí en la caja de comentarios, digan sí, también estoy despierto, estoy entendiendo, o cualquier cosa que quieran aquí comentarnos, pues estamos abiertos. Oye, Abraham, y hablando de esta parte de la caída que ya has comentado, esta cuestión polémica, pero entonces podemos decir que fue un proceso necesario en la evolución de la conciencia. Mira, no lo sé. En Ujú. realidad esas cosas son más, quedan más en el misterio. Ajá, Lo que yo te puedo decir es que así es el proceso. sí. Este es un mundo, bueno, así es descrito el proceso. Es un mundo tan misterioso, tan extraño, que hay cosas que hay que dejarlas en el misterio y entender simplemente los procesos, porque desde nuestra percepción, pues no tenemos las herramientas para entender si esto debió de ser así o no. La cuestión es que es. Y lo Ujú. que nos da esta alegoría, perdón, es una descripción de cómo sucede y de cómo podemos regresar. Ya el proceso o el propósito del por qué y de si había otras opciones, pues híjole, eso ya queda como demasiado abstracto y pues tampoco es tan útil para la vida del ser humano pues, como Ajá, llegar a eso, ¿no? Porque a nosotros quizá en otro estado de conciencia sí, pero por lo menos en el ujú, que nos ocupa ahora o en el que nos encontramos, pues no tienen, pues, no. Y además es una pregunta que ni la filosofía ni la teología pues ha podido responder. ah, Solo te podría decir que más que la conciencia, pues es una forma de evolución que tiene el cosmos, sí. ¿sí? Manifestado en este plano físico. Lo que está identificando esta alegoría y bueno, lo que identifican las religiones y los grandes libros místicos, pues es que no nada más esta evolución se da en un plano físico, sino pues que hay otros planos de manifestación y que los seres humanos por lo menos podemos acceder a uno superior que es más abstracto. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí. No da para más. O sea, el cosmos es tan complejo que pues, se vuelve imposible. Pero la conciencia es una cualidad que se va adquiriendo. No tanto es una entidad, Claro. ¿no? Sino eh, es una forma de actuar basada en el albedrío. Y el Ujú, albedrío pues, se va perfeccionando conforme nosotros estamos transitando por este plano físico. O por lo claro, menos eso es lo que yo he alcanzado a vislumbrar en estos estudios, ¿no? O en este tiempo que llevo estudiando y aplicando este tipo de conocimientos. claro, claro. ¿Y por qué podemos ver que en esta transgresión del conocimiento hay una verdad oculta, una enseñanza oculta? Mira, aquí también esta lectura de que es una transgresión, Ajá, hay que también tomarlo con pinzas, porque también hay que tomar en cuenta cuándo el libro o el sí, texto o la alegoría es generada. Digo, no se sabe cuándo, ¿no? sí, Pero pues sí se sabe que es generada o que es redactada
y que también va a tener ahí ciertos tintes medio político-económicos de la época en la que este texto pues, sale a la luz, ¿no? Ujú. Entonces, al momento de decir que es una transgresión, pues es de alguna manera una forma de control, pero también hay que tener algo muy importante, tomar en cuenta algo muy importante, que es que este tipo de relatos no se le dan al pueblo, ¿eh? Este tipo de relatos originalmente están reservados para sacerdotes y están Ujú. reservados para gente que está empapada de este tipo de historias y que tiene las herramientas para poder decodificar lo que te está diciendo. Sí. Si esto tú se lo das a alguien que no tiene esa herramienta, pues empieza a tergiversar, que es el problema de la democratización del conocimiento, ¿no? Todos hablamos de hay que democratizar el conocimiento que sea para todos, sí, pero pues también no todo el mundo tiene la herramienta para poderlo decodificar de manera o de la manera en la que el texto busca hacerlo. Claro. Entonces, desde ahí, cuando se dice la palabra transgresión, ya viene implícita una pizca muy sutil, pero muy poderosa de moralidad, y que eso lo que va a hacer es generarte culpa. Y al Ujú. generar culpa, vas a buscar un intermediario y alguien que te diga cuál es el camino correcto. Entonces, la posición desde la que yo lo veo siempre ha sido una posición un poco gnóstica desde la perspectiva de el conocimiento, pues lo accedes tú, pero también eso es peligroso porque, pues, también mi subjetividad puede interpretar las cosas de una manera medio rara. Entonces, hay que buscar un balance entre mi propia revelación, pero también hasta donde el texto está dándome ciertas pautas de conducta. Ujú. Problema, repito, que con esta palabra transgresión viene esta intención. Y entonces nos vamos a sentir mal. Y de hecho en la iglesia, en el cristianismo te lo dicen, el pecado original, o sea, ya naciste, ya vienes con pecado, chale, no, Ujú. disculpen. Ujú. Eso ya empieza a generar una serie de códigos en el ser donde pues te sientes culpable por existir inclusive, Ujú. ¿no? Y eso hace que se vuelva necesario la existencia de una institución que te alivie ese dolor. Pues Claro. bueno, eso como paréntesis. Entonces no es que sea una transgresión, sino más bien es nosotros, o se le puede llamar transgresión, vamos a utilizar esa palabra, pero sin la carga moral, en el sentido de que pues estás transgrediendo de alguna manera la naturaleza superior del ser humano representada por el alma, Ujú. porque el alma no busca placeres, el alma busca conciencia, busca elevarse, el cuerpo sí los busca. Entonces, cuando tú le das buscas trasladar una sensación o una cualidad Ujú. que, que se manifiesta en el cuerpo a otra entidad que es el alma, pues ahí es donde ya no. Ahí es en donde ya no, pues ya no entra. No es como si tú estás pintando al óleo y de repente quieres enjuagar con agua, pues no, jamás. ¿No? Tienes que utilizar la sustancia correcta. Pasa un poco lo mismo acá. El alma no va a evolucionar a partir de la entrega del instinto, pero tampoco de la negación del mismo, Ujú. sino tiene que ver con una conducción correcta de las cualidades corporales, porque el cuerpo tiene fuerza, tiene muchos elementos que van a ayudar a que el alma logre su evolución. Entonces, se dice que hay transgresión cuando no se da este movimiento. Ujú. Entonces, la elevación de la conciencia tiene que ver con congruencia, que lo que yo siento es lo que yo hago y es lo que yo digo. Ujú. Eso es muy difícil, pero es el reto del ser humano. Entonces tenemos este albedrío que se dice en la Kabbalah que pues es una cualidad que tenemos seres que estamos en este plano inferior porque los ángeles no lo tienen, justamente porque es nuestro turno, digámoslo así, de la evolución, de evolucionar este plano. Y que lo han tenido desde una lectura ya un poquito del libro de Enoch y ya un poquito un misticismo que ya es más complicado de entender y que no me voy a Sí. meter en eso para evitar así caer en Ujú. Ujú. conspiranoísmo. Ujú. Pues ha habido muchas especies, muchos seres que pues han tenido que hacer evolucionar la creación. Ahorita es nuestro turno, nada más. Así Y que de es. nosotros dependerá cómo manejamos estas cualidades, si lo logramos o desaparecemos como especie, como ha sucedido en muchísimas ocasiones. Claro, claro. Hablando de esta evolución, pues se menciona que este Dios expulsa como, digamos, como la figura de un juez, tal vez. Pero podría ser una ley natural
digamos, esta parte de que impulsa al alma a evolucionar. Quiero hacer una precisión antes. Ajá, Cuando hablamos del término ley natural, hay que tener mucho cuidado porque ese es un ok. argumento suprematista. Ujú, Cuando se habla de leyes naturales, se pueden justificar genocidios inclusive, ok, que es lo que ajá, está sucediendo ahora, ¿no? sí, ¿Por qué? Por la evolución. O sea, sí, en sí. pos de la mejora hay que acabar lo que no es mejora. Cuidado. Eh, de hecho, incluso la ciencia no maneja leyes naturales como tal, ¿no? O sea, se maneja leyes, Ujú, pero las leyes naturales, pues no. Por eso cuando se habla del Kybalión, de las leyes del Kybalión, pues tampoco son leyes, son principios. ok. Entonces vamos desde esta perspectiva de ley, digamos que esta expulsión obedecería a la segunda ley de la termodinámica, o ley causa-efecto. Ujú. A toda reacción a toda acción corresponde una reacción en igual magnitud, pero en sentido contrario. Y esa sí es una ley, ¿por qué? Porque por lo menos en el mundo físico existe, ¿no? Y se replica en todos los contextos. Entonces, ¿por qué lo aplicamos? Porque justamente del descenso en el jardín del Edén no aplican estas leyes, no aplican estas leyes, aplican en el plano físico. Ujú, Entonces, esta expulsión, digamos que tiene que ver con causa-efecto. ¿Qué quiere decir esto? El alma humana quiere encarnarse, pues es a través del sexo, pero ujú, cuando se encarna va a perder cualidades de conciencia. Por eso el ser humano, y esto lo dice Platón, y la Cábala lo retoma de los griegos, sobre todo del platonismo y del neoplatonismo, ujú, Platón te dice conocer es recordar. ¿Por qué? Porque imagínate, el alma humana es una conciencia angélica, es una conciencia de presente, pasado, futuro. Y el cuerpo humano está demasiado limitado por 5 sentidos, ¿no? Y los 5 sentidos, en la vista solamente percibe una franja del ultravioleta al infrarrojo. Es muy, 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 muy estrecha esta franja perceptual respecto de todo el espectro visual que existe, ¿no? O sea, no vemos rayos gamma, no vemos rayos X, ujú, etcétera, ¿no? Que existen, pero no los percibimos. Que hay otros ujú, animales que sí los perciben, por cierto. Los pericos pueden ver ultravioleta y los alacranes también. Entonces, imagínate que el cuerpo humano tan limitado, pues le metes una conciencia angélica, pues lo revientas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el cuerpo? El alma tiene que sacrificar su conciencia. Entonces, esta conciencia va a quedar resguardada en todas las células, en todo el ADN, pero no en la conciencia de vigilia. ujú, Ujú. Por eso el cuerpo tiene que despertar esas memorias, tiene que ir trabajándolas y por eso el cuidado del cuerpo es tan importante en el camino de la elevación de la conciencia, que no es una elevación, sino más bien es la manifestación de la conciencia que ya existe. Que por eso te decía que Eva lo toma porque es la sabiduría evolutiva de 11 millones de años que está contenida en nuestra carne, ¿no? Entonces, pues la consecuencia es, te quieres encarnar, vas a perder la memoria y la vas a tener que recuperar. Y va a ser un proceso doloroso, y va a ser un proceso difícil, y vas a estar sometido a procesos biológicos. ujú, El alma, obviamente, pues no, el alma no tiene esos procesos. Entonces, de alguna manera, el alma sufre, por decirlo de alguna manera, al experimentar las sensaciones físicas. Pero no solamente sufre, sino que también se queda atrapado en ellas, porque la sensación física, e incluso los griegos hablan mucho de eso, ¿no? Que los dioses envidian a los humanos y cuántos dioses no toman forma humana para experimentar lo que es el ser humano. Entonces, no, yo lo vería más bien desde una perspectiva de ley causa-efecto. sí, Entonces, no como transgresión, sino como consecuencia, consecuencia. para quitarle este tono moralino. Claro, claro. Bien. Ok. En el Génesis se mencionan algunas sentencias. ¿Nos podrías ampliar esta Sí, la enseñanza? sentencia, mi favorita y que Ujú, tanto nos ha causado dolor y malinterpretación y demás, y misoginia. De hecho, yo tengo un reel en nuestras redes sociales que se llama el origen de la misoginia, ok. donde hablo de esto. Es un reel de un minuto, de inconsciente cotidiano. Cuando se dice que Eva va a tener, que el creador la castiga, le dice, y sufrirás el dolor de tus preñeces y sangrará, es decir, el ciclo menstrual, y pondré enemistad entre ti y la serpiente y ella te herirá en el calcañar, o enemistad entre tú y la serpiente. Es decir,
La sabiduría ahí te está diciendo, y esto me parece un relato medio manipuladón desde el origen, desde que se escribió, ya le está diciendo a la mujer que para ella no es el conocimiento, como castigo por haber comido del fruto. Ya viene ahí una misoginia. Entonces el dolor te va a el parto te va a doler, Ujú. lo vas a sufrir. Pues sí, sí duele, claro que duele, pero a nivel fisiológico el dolor y el placer se procesan en la misma área cerebral. Entonces, un orgasmo, pues también pudiera, de hecho, hay orgasmos tan prolongados que son dolorosos. No sé, o sea, alguien en tu audiencia lo habrá experimentado alguna vez, que dices, no, espérate, ya, porque ya comienza a ser muy intenso, muy doloroso. Entonces, estamos confundiendo el dolor con castigo y el placer con premio. Entonces, ahí viene esta lectura medio, y nos genera una misoginia. ¿Por qué? Porque un pueblo, ¿cuál es la estrategia que tienen las sociedades patriarcales para someter a otros pueblos? Dominan a las mujeres. Una estrategia de guerra es la violación colectiva de mujeres, el abuso sexual. ¿Sí? Eso se viene practicando desde estos tiempos. ¿Por qué? Porque te está diciendo, tus mujeres ya no son tuyas y tu semilla ya no existe. Tus hijos no son tuyos, tus hijos son míos del invasor y es una forma de imponerse. Entonces tú controlas la sexualidad femenina y controlas a un pueblo. Entonces, ahorita puedes hacer tú para allá, porque estás apagado. Entonces, tú controlas la sexualidad, bueno, la sexualidad en general, pero más a las mujeres y controlas un pueblo. Controlas la economía. Ujú. ¿Por qué? Pues porque el hombre tradicionalmente genera economía, pero la mujer es la que la administra Sí. en el hogar, la economía. Oikos nomos, el cuidado del hogar, y siempre ha sido tradicionalmente sometido a la mujer. Entonces, este mito nos está hablando de una misoginia muy, muy fuerte que viene hasta ahora y de una culpa de las mujeres por nacer mujeres. Y por eso muchas mujeres empieza el ciclo menstrual y lo sufren, y tremendamente. Y eso pues, lo llevas a otros grados, lo llevas a otros momentos. Y, y por eso muchas mujeres, sobre todo en esta época, son misóginas. ¿Por qué? Porque niegan su propia feminidad, se empiezan a masculinizar, en el sentido de que tienen que ser exitosas, profesionales, Ujú. y empieza a venir una contradicción tremenda porque luego quieren ser madres, pero el sentimiento de la maternidad se contrapone con el sentimiento de la realización profesional, y eso no debería de ser, no debería de ser, porque no debería de haber culpa por ser mujer, sino cualquier mujer puede ser madre y podría ser profesional. Lo que pasa es que la sociedad no está diseñada para eso, justamente para tener control social. Entonces, desde ahí es el origen de una misoginia, que por eso esa es la perspectiva de la cual nosotros trabajamos estos textos, porque nos damos cuenta que en la malinterpretación de estos mismos vienen estereotipos culturales que nos han llevado a la dominación, a la violencia y a la autodestrucción, porque no se respeta el ciclo femenino. O sea, ¿cuántas mujeres no están embarazadas en el noveno mes y tienen que ir a trabajar? Y que les Ujú. dan nada más 3 días, 3 meses de licencia, Ujú. cuando un bebé necesita un año, año y medio, 2 años de estar ahí. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en la productividad en una lógica masculina. Eso es masculinizar a la mujer. No estoy hablando de orientación sexual, No. sino estoy hablando de negar cualidades dentro de la sociedad que además sale en nuestro perjuicio, Sí, sí, porque sí. justamente proteger una madre con su bebé, pues es proteger el futuro de tu sociedad, ¿no? Entonces, ese es el origen. Parirás con dolor. Claro. Eso ya muchas cesáreas programadas y muchas mujeres desconectadas de su cuerpo, que esto es verdad. En el reino animal, todas las hembras pues, saben que el parto va a venir y viene y ya, ¿no? Nosotros hacemos una serie de cosas, que si el psicoprofiláctico, que sí, que no es que esté mal, pero está Ujú. hablando del nivel de desconexión que tenemos de Claro, la claro. naturaleza femenina, tanto hombres como mujeres. Y eso se origina en la malinterpretación de este versículo de Así Génesis. es. ¿No tiene alguna orientación, digamos, que se pueda decir espiritual, una visión espiritual, o es tal cual literal? Mira, sí la puede tener en Ajá. el sentido de que hay que hacer una corrección desde lo femenino. ¿Por qué? Porque si lo masculino fue lo que provocó de alguna manera indirecta la expulsión, porque Adán, en esta metáfora, pone estas restricciones, Ujú. pues lo femenino es lo que nos va a regresar. ¿Y qué es lo femenino? La comunidad, obviamente lo gregario,
Ujú. lo creativo, lo conservativo, los misterios femeninos, gestación, formación, nutrición y conservación. Entonces, esos misterios los podemos ejercer hombres y mujeres. Lo que pasa es que se les llama femeninos, pues porque están bueno, presentes en el cuerpo, en la fisiología femenina, ¿no? La mujer nutre, da leche, gesta, pues, el bebé, forma, pues también en el periodo de embarazo, conserva, pues la familia, ¿no? Lo gregario, el lenguaje, vamos. Entonces, nos está diciendo, enemístate de estas interpretaciones erróneas que vienen de lo masculino para que reconectes la corrección desde la unidad, que es desde lo femenino. Esa es una lectura que nosotros le hemos dado a lo largo del tiempo aquí en Sefir, ¿no? A esta metáfora. Sí, Pero originalmente, pues sí trae orientación, esta orientación de dominio, porque finalmente quien escribe la Torah son hombres. claro. Además son teócratas, ¿no? Esto se redacta en el siglo VIII de nuestra era aproximadamente, Sí, tradición ya vista por la escuela de Esdras, que es una tradición sacerdotal donde ellos ejercen el poder. Por claro, eso, claro. y los hebreos, el judio-cristianismo no acepta sacerdotisas, cosa Es, que los griegos sí. así es. Y si tú Sí, te das cuenta, la tradición griega tiene una tradición artística mucho más grande, plástica, que la que tienen las sociedades de Medio Oriente, es sobre todo cierto. la judía, que no quiere decir que esté mal, ¿eh? Ujú. Simplemente pues son orientaciones diferentes. Entonces, tú ves la tradición artística de Occidente, de los griegos, perdón, que ensalzan el cuerpo, que ensalzan el placer, que ensalzan la sexualidad, y de Medio Oriente que te prohíbe incluso la representación del ser humano. Claro, Entonces ahí hay una negación de tu naturaleza. Y el cuerpo físico, pues respecto del alma es femenino. ¿Por qué? Seas hombre o mujer, porque el cuerpo contiene al alma. Es sí, sí. receptor, es un receptáculo. Claro. En este sentido, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque entendemos que estos textos bíblicos, por ejemplo, pues son realmente escritos y transgredidos, manipulados, manoseados durante el transcurso de la historia. Entonces, que sí hay muchas claves y conocimientos, podemos decir, ocultos, que se les llaman ocultos, pero que también ha habido la mano de personas que tienen otros intereses. Totalmente, Ujú. totalmente. Y más la Biblia, ¿no? Que ha pasado por quién sabe cuántas traducciones. El canon bíblico se arma de un montón de libros, que ya no nada más son libros hebreos, ¿no? Sino pues Sí, son libros incluso griegos del Nuevo Testamento. Entonces, pues vas a tener ahí por lo menos 2 milenios de tradición, y en esos 2 milenios, pues la visión de las culturas que han intervenido en la redacción de estos libros, pues es claro, distinta. sí, total. Ujú. Entonces, pues no puedes decir es la palabra, pues porque no es la palabra, es un libro que ha evolucionado, ¿no? Sí. Oye, y hablando de un símbolo importante que se nos presenta en este mito, que es lo que representa o el descubrimiento de la desnudez, ¿de qué nos está hablando ahí? ¿De vergüenza, ego, identidad, vulnerabilidad? ¿Qué hay? Hay que tomar en cuenta que cuando se escriben estos libros, Ujú, cuando se habla de la desnudez es el libro del Génesis, que es una tradición que se le llama Yavista y es una tradición hebrea. ujú, Y los hebreos originalmente son pastores y ellos son muy pudorosos. ujú, Muy, muy pudorosos. Para ellos la desnudez es impensable. Porque imagínate una sociedad en el desierto, ¿cómo se visten? ujú. Por supervivencia, están todos cubiertos. Entonces, eso lleva a la moralidad, porque pues, se cubren, porque no puedes estar encuerado en el desierto, ¿no? El clima no te lo permite. Entonces, te va generando un pudor. Entonces, ese pudor queda manifiesto ahí, ¿no? Finalmente es un libro escrito por una sociedad de Medio Oriente, de más o menos del primer milenio antes de Cristo, cerca de por ahí, y luego reescrito o redactado nuevamente por ahí del año 700, el siglo séptimo, sexto antes de nuestra era. Entonces es una sociedad tremendamente pudorosa. Entonces obviamente para ellos la desnudez es como de un símbolo de... ¿Por qué? Porque desnudarse, pues solamente se desnudan los esposos. Entonces está hablando de una vulnerabilidad. Entonces desde esta lectura podemos entender que cuando Adán y Eva se ven desnudos se sienten vulnerables porque saben que ya son mortales. Entonces, incluso se dice que el creador los viste de pieles.
y los ponen con pieles de animales. No, con pieles, carne, o sea, les da cuerpo físico, ¿no? Y ya luego se dan cuenta de su desnudez y les tejen hojas de higuera del creador, que es el primer oficio, por cierto, el sastre, desde esta lectura. Entonces nos está hablando de la conciencia de tu propia vulnerabilidad como ser mortal y ser efímero. Es decir, el alma pierde su cualidad inmortal, aparentemente, Ujú. porque no puede ser inmortal en este plano, porque en este plano no existe la inmortalidad. La inmortalidad es de otros planos. ¿Por qué? Porque la vida orgánica, la que se sostiene por los procesos del carbono, que está manifestada así en carne, no puede ser inmortal. Ujú. Pero la vida inorgánica, la que no tiene que ver con los procesos del carbono, es así. Esa sí puede ser inmortal, pero estás hablando de otras manifestaciones que los cinco sentidos no pueden ver. Entonces, cuando Adán y Eva descienden de alguna manera de esa jerarquía o de ese estado, pues se dan cuenta de su propia finitud. Entonces es como el miedo. Pues como un bebé, ¿no? Cuando naces, estás en el paraíso del terrenal, estás en la esfera de yeso, en agua calientito, y que esto también es una metáfora. Se dice que en los relatos cabalistas, los midrashim, bueno, los midrash no es cábala, pero en los midrashim, que son los relatos de la tradición oral, dice que Caín y Abel inclusive nacieron en el jardín del Edén, que Eva dijo, quiero tener hijos. ¡Pum! Aparecen Caín y Abel adultos. ¿Qué quiere decir? Que en ese plano no hay proceso. No hay proceso. O sea, lo que deseas aparece. Y ese plano es el mundo de los sueños. Les ha pasado, audiencia, me imagino a ti misma, que estás soñando algo y de pronto te das cuenta que estás soñando y cambias el sueño. Ujú. Y que lo de que Sí, me deseas ha aparece, pasado. cosa que no sucede aquí. Entonces, cuando el alma se da cuenta que se pierde esa cualidad y que aquí hay un proceso, se da cuenta de su vulnerabilidad y de su finitud. Eso está representado por esta palabra que es desnudez. Este Ah, concepto, no por la palabra. sí, así es, perfecto. Y bueno, otra de las grandes claves, ¿no? Que estabas mencionando en un principio, tanto el árbol del conocimiento como el árbol de la vida, ¿qué diferencia hay en ellos? ¿Qué representa cada uno? En realidad, dije al principio que es el mismo árbol, que Ujú. son dos árboles, pero en realidad es el mismo. Depende desde qué perspectiva perceptual o desde qué estado de conciencia lo estás viendo. Ok, Porque lo mencionamos hace ratito, lo que te hace caer también es lo que te levanta. Entonces, si la sexualidad mal encaminada es lo que nos hizo caer, pues una sexualidad bien encaminada es lo que te hace evolucionar. ujú. O sea, que te aguantes, o sea, no que te prives, sino que te restrinjas y digas, esto no, porque no me va a hacer bien, porque va a tener otras consecuencias, y no lo haces. Ujú. Entonces, por ejemplo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tienes una pareja, un matrimonio que pues, están teniendo una crisis, como todos los matrimonios, ¿no? Y además de una de las muchas que hay. Pero ¿qué es lo primero que sucede? Que uno de los dos cónyuges busca el amante. ¿Por qué? Pues porque en mi casa ya no tengo esto, porque este me da lo que tú no me das, ella me comprende lo que tú no me comprendes, tú siempre estás... Vas a gastar la misma energía teniendo un amante y escondiéndolo que si vas y te tomas una terapia de pareja y arreglas tu matrimonio. Es la misma energía. De Entonces, si en lugar de veras. tomar un amante para desfogarte, para aliviar tu pena, tu dolor, que es muy válida, lo que estés sintiendo, pues ¿por qué no mejor, en lugar de tomar un amante, te vas a tomar una buena terapia? O ¿por qué no mejor te pones a platicar y dices, a ver, vamos a arreglar esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Vas a gastar la misma energía. Entonces, lo que por un lado te hace caer, que puede hacer que destruyas tu familia, que le generes traumas a tus hijos, que te genere un dolor, que todo lo que sucede con la infidelidad, pues mejor lo arreglo, ¿no? Entonces, lo que me puede hacer caer, me puede elevar. Ahí tienes la diferencia entre los dos árboles. Exacto. Y es la misma energía, la misma cantidad de energía que vas a invertir para una cosa que para otra. Claro. Y, y una, pues quién sabe si beneficie tanto, ¿no? Oye, em, en cuanto a la serpiente, ¿podemos acaso conectar esta tradición que se refleja en todo el mundo, ¿no? Hablando del Génesis, por ejemplo, con la Kundalini, con Quetzalcóatl y otras serpientes sagradas? No y No. sí.
Ujú, O sea, si tú quieres encontrar un paralelismo entre la serpiente y la Kundalini, ujú, jamás. ajá, Pero desde una perspectiva arquetípica que ambas representan sabiduría, sí. ujú, ¿Por qué? Porque la serpiente tiene una cualidad, muda de piel. O sea, te está hablando de transformación continua, te está hablando de sabiduría, porque está sí, pegada a la tierra, pero también puede subir a los árboles. Y por ahí le dan una lectura ahí de, es que representa las ondas cósmicas por su movimiento. No me gusta tanto esa lectura, pero vamos, el movimiento serpentino sí te está hablando eh, del movimiento, de cierto movimiento del alma, ¿no? O sea, en el sentido de que, de la forma en cómo se mueve una serpiente. claro. Entonces, las serpientes son animales muy confiables en realidad. Mi suegro vive en el bosque, él no tiene su casa ahí, eh, y ahí hay serpiente de cascabel. Entonces, la serpiente de cascabel te avisa y nunca te va a atacar. A menos que tú estés bien, güey, que con los casos que ataques porque uno de plano está en la súper estúpida y Sí, no tienes conciencia en el entorno, pero siempre, no solamente el cascabel, la percibes. Y dices, ah, caray. Y la puedes ver y lo que va a hacer es hacerse conchita. Te alejas y se va. ¿Por qué? Porque para una serpiente de cascabel atacarte también representa muchísima energía y se puede lastimar. Entonces, por eso evitan atacar. Entonces, son animales muy confiables en ese sentido, no son agresivos. ujú, O sea, claro, si estás ya invadiéndolos y metes la mano, pues sí te van a pues morder. claro, claro. Pero también nos están hablando, la serpiente es uno de los animales primigenios que existen, o sea, existen desde la era mesozoica, desde antes, ¿no? Ujú, Como la tortuga, son animales que representan la permanencia, la sabiduría, y justamente llevan tantos años en la Tierra sin evolución, o sea, cambian de piel, pero no han evolucionado, o sea, son prácticamente las mismas, que te está hablando que su forma ha sido la más exitosa claro, de adaptación. Entonces, hay esa sabiduría, ¿no? bien. Entonces, vamos a encontrar que la serpiente va a representar esa sabiduría, pero también es peligrosa. Entonces, ¿qué te está diciendo? El mundo es peligroso, pero también en ese peligro está la cualidad de la conciencia. Lo que Ujú, tienes que aprender es a saber manejar ese peligro, claro, sin transgredirlo, pero tampoco sin temerle. Esa es la lectura que yo prefiero darle y no encontrar paralelismos, porque de pronto ujú, sí, mucha gente, no, es que la Quetzalcóatl con exacto. Lin y demás, y digo, Sí, no, no, son cosas diferentes son totalmente. cosas diferentes, Sí, son porque son tradiciones contextos diferentes, culturas diferentes, exactamente. visiones diferentes, sí, totalmente. Entonces Ujú, Quetzalcóatl te va a representar una cosa totalmente diferente a la que te la claro, representa la Kundalini, totalmente diferente a la que te representa la serpiente de Adán y Eva. O sea, claro, es cómo aplicas podríamos decir, cómo entiende cada cultura que se aplica la sabiduría que existe en el plano físico. exacto. Y es la Ok, manera en cómo ellos lo aplican a través de ese símbolo. Pero que encontremos paralelismos o que encontremos correspondencias, pues no. No, no, claro, no. bien. Pues para terminar, aunque nos has estado comentando durante la plática, pues cómo ir comprendiendo este mito para vivir nuestro propio retorno al paraíso interior. No sé si puedas culminar con algo hablando de que este mito es un estado real y accesible de conciencia para nosotros y cómo llevarlo a cabo. Claro. Fíjate que aquí es bien polémico, porque yo crecí siempre con una cuestión muy liberal, Ujú, siempre muy de izquierda, muy de avanzada y demás. Pero me doy cuenta que ciertos valores tradicionales, si los entiendes desde su contexto y desde su propósito profundo, así como lo hemos estado hablando, sí te llevan a la evolución. ¿A ujú, qué me refiero? Les voy a compartir mi caso, la familia. La conformación de familia para Aurora y para mí, para mi esposa y para mí, es un acto de corrección. Es un acto de corrección de generaciones que han sufrido abandono, que han sufrido dolor, que han sufrido traición, que han sufrido un montón de cosas. Sí, o sea, yo tengo ya familiares que por esos dolores han muerto, ¿no? Jóvenes. Entonces,
lo que dijimos es, ¿sabes qué? Hay que parar esto, hay que pararlo. Porque pues tú creces con estas tendencias, aunque niegues a la familia, pero vas a seguir haciendo lo que aprendiste por más que lo niegues. ¿Por qué? Pues porque es la formación, o sea, es Ujú. lo que viste, cómo concibes el mundo. Entonces, para mí, muchos de esos valores, la familia, eh, 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 incluso algunos roles de género, pero llevados desde una perspectiva equilibrada. O sea, Aurora no es que sea ama de casa, porque no lo es, pero sí hay roles que le corresponden a ella. Por ejemplo, bañar a nuestra hija. Yo lo hacía, pero conforme fue creciendo, digo, sabes que ya no es saludable. Ya no puedo yo bañarla, ya, ¿sí? Las implicaciones que tiene, ¿no? Hay cosas que solo puede hacer mamá, hay cosas que solo puede hacer papá. Papá te va a dar el impulso, te va a dar la confianza. O sea, yo dejo que mi hija se caiga, me la acabo de llevar a un combate, le pusieron sus fregadazos, la tiraron, y lo que hubiera hecho su mamá es ir a correr a abrazarla y yo, párate, porque eso es lo que le va a ayudar en la vida, pero a enfrentarse a problemáticas. Pero hay otras cosas que sí necesita el consuelo que solamente la mamá puede dar. Entonces, ese tipo de valores sí se encuentran dentro de estos textos sacros y la conformación de familia, paradójicamente, en estos tiempos es un acto revolucionario y es un acto de rebeldía. Entonces yo dije, ¿cómo me voy a rebelar ante la injusticia? Pues a través de recuperar lo que nosotros no tuvimos. Pero hay que hacerlo de una manera consciente para no caer en los prototipos, para no caer justamente en los mismos errores que a nosotros nos generaron dolor. Y no se trata de decir, yo voy a ser mejor que mi padre o mejor que mi madre, no. Se trata de decir, estas son las heridas que hay en mi familia y aquí se necesita ser bien autocrítico y las voy a corregir. Y entonces estos textos sagrados se convierten en una herramienta auxiliar que nos van a dar cierto norte, pero que no las vamos a tener que ejercer desde la moral ni desde la costumbre, sino desde la conciencia. Entonces, repito, para nosotros la familia es un acto de corrección y es un acto de luz. ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros contribuir a a que toda esta violencia que estamos viviendo en el mundo actualmente, que siempre se ha vivido, ¿no? Pero bueno, ahorita, ay, Dios mío, como somos más, está más. No la voy a acabar. O sea, yo no voy a acabar con el narco, yo no voy a impedir que Israel siga invadiendo Gaza, yo no voy a impedir el genocidio en Sudán, yo no voy a impedir esas cosas. Pero si hay esta cantidad de oscuridad tan grande en el mundo, ¿no? Pues yo puedo generar la misma cantidad e intensidad de luz en el mundo para equilibrar. Entonces, si mi familia genera luz y toca a otras y les genera luz y esas otras a otras y genera luz, por onda expansiva. Claro, Entonces, para nosotros por eso es tan importante la crianza, la presencia con nuestros hijos. O sí, sea, la crianza no volvernos ahí padres helicópteros, sino en el sentido de una crianza saludable y decir, ¿sabes qué? Pues ya es tu vida, cuando tengas la edad suficiente, ya tienes las herramientas y lléguele, ¿no? sí, Vas a contar conmigo siempre, pero dentro de un contexto saludable, ¿no? Educar en cuanto a valores, en cuanto a sexualidad, hablar de cosas, tabús, etcétera, todo eso, pues viene de entender estos textos desde una perspectiva, pues no sé si correcta, pero pues no por lo menos de la perspectiva que siempre nos han enseñado que nos ha causado tanto dolor. Entonces, no les estoy diciendo que hagan exégesis de todos los textos para corregir su vida, porque está muy difícil, pero ajá, sí hay otras herramientas, puedes tomar terapia, puedes, lo que sea, pero siempre con una voluntad de decir en qué me equivoqué yo y dejar claro, de ser víctimas de la circunstancia. Esa es una actitud de corrección. ¿Por qué? Porque Adán no se hace responsable de comer del fruto, naturaleza. Ujú. que es lo que el ser humano también, por eso siente vergüenza, es decir, no me hago responsable. Y es lo que nos sucede a nosotros siempre, yo no me hago responsable de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, no sé. Y me la paso atacando a todo el mundo, decir, ¿sabes qué? Me hago responsable porque a lo mejor esta idea que dije sí pudo haber lastimado. ¿O quién soy yo para decirle al otro que está mal? Claro, Entonces, a partir de esta responsabilidad, empezar a accionar. Nosotros por eso en Cefir damos todos nuestros talleres, nuestros procesos, pues para dar justamente este contexto, claro. ¿no? Porque es nuestra forma como de apoyar, de decir, pues no vas a hacer exégesis bíblica, que flojera, pero pues mira, yo te puedo compartir esto que hemos logrado, pues que te sirva, ¿no? Pero primero, pues uno tiene que tener el deseo de querer no cambiar, eso no se Ujú. puede, Claro, pero sí de querer evolucionar, de querer mejorar, de querer corregir. claro.
Dinos ahorita rápidamente tus redes sociales, Claro, por favor. nos pueden encontrar como Zefir, C de casa, EFIHR, que aparecen aquí en pantalla. Aquí estamos como Zefir, Consciente Cotidiano. Pues, hay varios reels al respecto. Aquí está el racismo espiritual, este del mito que sembró la misoginia, que tiene mucho que ver con lo que hablamos en la sesión de hoy. La Ujú. pobreza, también esto viene marcado desde ahí, cómo la pobreza se vuelve virtud a partir de la sentencia que le dan a Adán y el mito del trabajo como castigo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos varios reels que hablan sobre lo que hemos estado manejando. Entonces, pues ahí en nuestras redes sociales estamos tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook con este nombre. Y pues ahí podemos profundizar, ahí podemos seguir compartiendo y ahí esperaremos ansiosos los comentarios que nos puedan ir haciendo. Muy bien, pues amigos, ampliamente recomendable todas sus redes sociales y todo su material que tiene y sus cursos también, porque pues como han visto, nos hace llegar el conocimiento de una forma maravillosa que nos abre la mente, nos hace entendible cuál es nuestra misión como seres humanos aquí en la Tierra y con nosotros mismos, que es lo importante. Pues gracias, Abraham, por esta exploración tan luminosa y gracias también a ustedes que nos ven. Hoy hemos visto que este mito no nos habla de un pecado realmente, sino de un proceso evolutivo profundo y necesario para el alma humana. Así que, pues, si te gustó este programa, dale like, déjanos tu reflexión, suscríbete, comparte este video también. Y pues nos vemos para el próximo programa con más de este tema del nacimiento. No se lo pierdan en espiritualidad científica. Y que cada paso, pues, te acerque más a tu propio interior. Muchísimas gracias, Abraham. Bendiciones para ti y Gracias a tu ti, Jackie. familia. Nos estamos viendo y te agradezco muchísimo. Gracias a tu audiencia, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, amigos.